Vamos ahora a comenzar la sesión eh, anteúltima de esta tarde. Es un tema diferente porque se refiere a letras y vamos a escuchar un trabajo de investigación y de literario acerca de los relatos ficcionales contrafácticos, es decir, qué es lo que pudo haber pasado, pero no pasó, a cargo de Daniel del Percio, que es del área de letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de El Salvador. Adelante, bienvenido, es la primera vez que participa con nosotros, y te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, cuento por qué empecé yo a investigar este tema hace tiempo. Eh, en una facultad yo tengo una materia donde doy aspectos de la sociedad y la cultura argentinas, y cuando hablo de Malvinas siempre tengo la sensación de que hablo de algo que pasó hace muy poco, es decir, como que algo que no terminó de pasar, ¿no? Y esa sensación que tengo me llevó un poco a plantearme qué significa la memoria sobre Malvinas, ¿no? Todo un tema, bueno, yo no soy historiador, con lo cual no me dedico a ese aspecto de la historia, pero sí a la literatura, y la literatura quizás en algunos aspectos es más eficaz que otras disciplinas para la memoria, porque la literatura tiene la capacidad de transformar los acontecimientos en vivencias, ¿no? A partir de personajes, de situaciones y demás, ¿no? En la literatura argentina hay una cierta tradición de tocar el tema de Malvinas que en muchos casos está atravesado por prejuicios, ¿no? Eh, Más allá de que hay grandes novelas y grandes obras literarias sobre Malvinas, eh, noto habitualmente que hay en general una visión un tanto esquemática de lo que aconteció, de cómo tratar los acontecimientos, básicamente. Por eso, en cierto punto, decidí orientarme. Yo tengo varios trabajos hechos sobre historia contrafáctica aplicados al nazismo, por ejemplo, en otra oportunidad, eh, y decidí aplicar la misma teoría que había aplicado a ese tipo de obras a relatos que tuvieran que ver con historias alternativas de los que sucedió en Malvinas. Y mi sorpresa fue muy grande cuando descubrí que es un tema bastante trabajado por escritores extranjeros y un tema muy poco trabajado por escritores argentinos. Primera cuestión que me llamó la atención. Es decir, esta visión desde lo contrafáctico está muy poco trabajado desde autores nuestros, ¿no? Podría citar, por ejemplo, una novela que se llama Argentinos a Vencer, una novela del 2012, de Juan Cimerán, una novela discreta, interesante, eh, pero que no tiene mucho, desde mi punto de vista por lo menos, ¿no? Porque, ¿qué implica un planteo contrafáctico? Esto sería lo primero que hay que pensar. ¿Por qué es valioso estudiar algo desde lo contrafáctico? Porque en realidad es algo que no ocurrió. Es decir, si es algo que no ocurrió, ¿cuál es el valor desde la historia de eso? Esa es la primera pregunta que uno tendría que hacerse. No es un entretenimiento ficcional, decir, uy, a ver cómo nos habría ido, no es esa la cuestión. La cuestión es pensar cómo funciona la historia, ¿no? Eh, y de alguna manera, cuando un hecho sucede, lo que pudo suceder y no sucedió permanece como, digámoslo así, la sombra de la historia, ¿no? Como aquello que queda en la oscuridad y de alguna manera latente en la sociedad, ¿no? Pongo ejemplos de todo esto, ¿no? Hay un texto muy interesante del historiador Juan Carlos Torre, por ejemplo, que se llama La Argentina sin peronismo, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si el 17 de octubre fracasaba? Y él plantea
una decisión personal que toma el general Ábalos, en aquel momento, ese día, que era el encargado de la represión, ¿no? Y ahí él, a raíz de un evento personal, cambia de decisión y efectivamente el 17 de octubre fracasa, Perón sigue preso eh, y va camino al exilio, y, y con lo cual Eva Perón muere cuando Perón está en el exilio. Es decir, nunca se construye el mito peronista. Curiosamente, esto es muy interesante esta historia que reflexiona Juan Carlos Torre, porque lo primero que uno podría pensar es, oh, quizás tiene un matiz ideológico antiperonista esta historia. No, en absoluto. Tampoco tiene un matiz properonista. Busca mostrar la otra cara de esto. Es decir, que el gobierno que asumió en el lugar de Tamborini, obviamente, en el lugar de Perón, ¿qué hizo en este lugar? Hizo una política económica no muy diferente de la que hizo Perón. ¿Por qué? Porque las fuerzas históricas del momento llevaban a eso. Era muy difícil hacer algo diferente. Primer punto. Segundo punto, Perón llega a la presidencia en el año 52, pero sin Eva Perón y sin el mito peronista. Y es un presidente más, ¿no? Que busca mostrar este historiador en esta historia contrafáctica, que en realidad el valor del mito dentro de una construcción política. Y ese valor del mito solo se hace evidente cuando lo sacamos de la historia, ¿no? Me parece que este es un ejemplo muy interesante porque aparte Torre es historiador, no es literato, ¿no? Este texto está en un trabajo muy interesante que dirigió un historiador inglés, Neil Ferguson, que se llama Historia Virtual, ¿no? Y hay autores que han trabajado en la Guerra Civil Española, por ejemplo, eh, este, eh, la Guerra de Secesión Norteamericana, etc. Yendo ahora a Malvinas, ¿no? Con esto creo que di más o menos un poco el aspecto de a dónde quiero ir. Esta novela que yo mencioné de Juan Cimerán, Argentinos a vencer, plantea una especie de Deus ex machina, digamos, ¿no? Un soldado en un acto de coraje inigualable mata al comandante británico. Y los ingleses se rinden. Primero punto, yo no creo que eso sea verosímil, pero bueno, esa es otra cuestión que tiene que ver con, ¿no? Conociendo a la historia británica, habría que matar a muchos comandantes para que sucediera eso. Pero bueno, dejemos ese punto. Lo que sí voy es, ¿qué plantea? Una continuidad indefinida de la dictadura, ¿no? A partir de este momento, claro, ¿no? Esto es quizás, yo cuento esto no porque la novela me parezca interesante desde el punto de vista contrafáctico, sino porque eh, muestra una cuestión que en este tipo de temas solemos ser muy localistas. Es decir, ¿por qué? Porque la Guerra de Malvinas indudablemente también es un acontecimiento internacional, no nos afectó solamente a nosotros. Y ahora voy a lo que plantean escritores de otros países. Hay un escritor italiano que yo conozco personalmente, Gian Pietro Stocco, lo voy a anotar, no sé si te parece que lo anote en el chat o como para que tengan el nombre, ¿no? Este escritor italiano, Gian Pietro Stocco, que es periodista de la RAI, periodista en ciencias políticas, ¿no? Escribió una novela que se llama Dalle mie ceneri, en italiano, desde mis cenizas, donde plantea que Argentina triunfa en la Guerra de Malvinas, pero la cuestión está en el punto de bifurcación de la historia. No ocurre en la guerra el punto de bifurcación de la historia. El punto de bifurcación de la historia ocurre en el año 73 y en Chile.
Salvador Allende no es derrocado. Y acá se observa lo que podemos llamar el juego, las fichas de dominó de la historia, ¿no? Eh, la presencia de Allende y la no dictadura chilena, ¿qué lleva, por ejemplo? En la hipótesis de este autor, Chile no colaboraría con Inglaterra, sino con Argentina en la guerra. ¿Y por qué? Porque el objetivo de Salvador Allende sería constituir una especie de frente o unidad bolivariana, para usar un término conocido hoy, que en realidad se anticiparía 20 años, digámoslo así, a lo que fue el proyecto chavista. ¿Se comprende el planteo que hace? Es Sí, sumamente interesante porque muestra, digamos, un aspecto, podemos decir, muy significativo del peso de que esa guerra tuvo en el plano internacional. Una victoria en Argentina en un marco semejante llevaría posiblemente a una situación de ese tipo. ¿Mm? Con lo cual, ¿no? Fíjense que a veces los posibles narrativos pueden ser más oscuros que, pueden ser muy oscuros, digamos, ¿no? Aquí estamos en una situación mm, X, ¿no? Complicada de alguna manera. Eh, el autor recurre mucho a elementos, podemos decir, fantásticos y de ciencia ficción hard, pero es muy interesante el planteo en sí. Eh, este autor también ha trabajado mucho el fascismo en Italia desde esta óptica, ¿no? Este, y, y incluso la historia de Napoleón, ¿no? La más interesante de todas estas historias contrafácticas de Malvinas es de un escritor inglés, Ian McEwan, un escritor bastante reconocido, eh, que tiene una trayectoria muy larga y que publica en el año 2019, o sea, hace muy poquito, una novela que se llama Máquinas como yo. Una novela de también, podemos decir, de ciencia ficción. Y lo interesante es que el punto de inflexión ni siquiera es político o histórico. Es una decisión que toma un personaje de la cultura inglesa en los años 50, que se llamaba Alan Turing, un matemático. Alan Turing en el año 54, si mal no recuerdo, se suicida. En esta historia no se suicida. Y el hecho de que él no se suicide lleva a un desarrollo enorme de la tecnología informática, que tiene un montón de otras consecuencias que es a lo que más se aboca la novela. Pero aparece como un tema colateral la guerra de Malvinas. ¿Por qué? Porque cuando Argentina se embarca en el 82, viene la flota inglesa, pero en lugar de tener 5 misiles Exocet de una tecnología limitada, tenemos 20 de una tecnología superior. En definitiva, media flota inglesa termina en el fondo del mar y Inglaterra es derrotada. ¿Todo por qué? Porque este matemático no se suicidó. Ahora, ¿cuál es la lectura histórica? ¿Para qué hace este ejercicio este escritor? No le interesa tanto Malvinas. Lo que le interesa es lo que pasa en Inglaterra. ¿Por qué? Si uno va al desarrollo de la novela, uno va a encontrar que empieza a surgir después, como catarsis de alguna manera, después de la derrota, la necesidad de romper con la Unión Europea. Y de alguna manera, el Brexit se anticipa 30 años, 30 y pico de años. ¿Por qué?
porque evidentemente una victoria en Malvinas, digamos así, eh, sostiene, alimenta cierta idea imperialista, cierta idea de imperio, que la derrota difumina completamente. Entonces, ¿qué ocurre en su lugar? La necesidad de volver a ser la nación, ¿no? Rechazar a Europa, en este caso, ¿no? Es interesante porque el análisis de él apunta básicamente a eso, ¿no? La guerra de Malvinas es como la excusa, la pieza del juego donde evalúa este punto, ¿no? Es decir, insertando una derrota británica aquí, él puede pensar, ¿no? Primero, puede cuestionar la identidad británica, primer punto, ¿no? Es decir, ojo, ya no somos un imperio, perdimos la guerra, ¿no? De hecho, si Inglaterra hubiese perdido la guerra, hubiese sido la primera derrota naval de la historia, de una guerra naval de la historia británica, ¿no? Ha perdido alguna guerra terrestre chiquita, Inglaterra, pero guerra naval jamás perdió. Entonces, había perdido una guerra naval. Y nunca hay que olvidar que el himno inglés, ¿no? Dice que reinan sobre los mares, ¿no? Eh, entonces, hay un cuestionamiento a la identidad británica, a la identidad imperial británica, ¿no? Esto tiene un montón de otros matices que no te vienen al caso con el problema de la guerra, ¿no? Pero, ¿qué ocurre con la Argentina? Es como que queda ahí, no importa mucho, no lo continúa, más allá de alguna discusión, ¿no? Hay una cita a Borges en cierto punto, eh, pero ¿no? Donde Borges se refiere a la guerra, esto está tomado de una entrevista real, donde dice, son dos calvos peleándose por un peine, dice Borges con respecto a la guerra de Malvinas. Una frase quizás poco feliz en algún aspecto, pero bueno, este, lo cierto es que aparecen este tipo de cosas, pero el núcleo está ahí. Es decir, los autores que tratan este tema desde el extranjero ven la guerra en Malvinas dentro de un mecanismo de ruptura del equilibrio internacional, ¿no? En el caso de Stocco, eh, el surgimiento tempranamente de un régimen bolivariano, para llamarlo de alguna manera, ¿no? En el caso de McEwan, el adelantamiento del Brexit, por ejemplo, ¿no? Un nuevo neoaislacionismo británico, ¿no? En cambio, las visiones en general locales apuntan generalmente a una continuidad de la dictadura, ¿no? Pero no plantean en general un cuestionamiento a la estructura de política internacional, digamos así, ¿no? Creo que es lo contrafáctico que no, en nuestro ámbito no es un tema muy desarrollado, merecería ser tenido más en cuenta porque en muchos países, particularmente en el hemisferio norte, es un tema de investigación bastante recurrente, porque en definitiva lo contrafáctico plantea escenarios, ¿no? Plantea escenarios que no sirven para juzgar la historia, pero sí para pensarlo. Obviamente, la historia no la podemos juzgar por lo que podría haber pasado, la podemos juzgar por lo que pasó, pero sí podemos pensar eh, la historia desde su lado B, digamos así, desde su lado no acontecido, porque de alguna manera eso está latente. Por algo se da el sistema bolivariano 20 años después, por algo se da el Brexit 30 y pico de años después. ¿Mm? Es decir, de alguna manera son escenarios para pensar la historia en clave internacional, ¿no? Eh, en lo personal es un tema que a mí me resulta muy interesante. Yo he escrito algunas cosas al respecto y creo este, que vale la pena este,
profundizarlos un poquito, ¿no? Que debía haber un poco más de trabajo de escritores nuestros en ese sentido, ¿no? Porque en particular desde esa novela tan famosa, Los Pichiciegos, de Fogwill, por ejemplo, que es muy buena novela, pero el problema no es la novela, sino que ha habido como cierta esquematización a partir de esa novela de cómo debe tratarse en el país el tema Malvinas, en la literatura, ¿no? Y quizás no es muy justa esa forma, ¿no? O sea, en general un esquema donde lo que podemos llamar lo heroico no está presente. Y lo heroico está presente en toda guerra, está presente, y de la nuestra también, ¿no? Esto independientemente de lo que pensemos con respecto a si fue una guerra absurda o no lo fue, legítima, etcétera, etcétera, ¿no? El elemento de valor humano ahí dentro es fundamental. Pero bueno, esto con respecto a las narrativas en general. Bueno, por mi parte, no sé si tienen alguna pregunta. Gracias, gracias Daniel por la exposición. En realidad, en esta tarde se hicieron algunos ejercicios contrafácticos porque algunos de los ponentes dijeron, bueno, si no se hubiera hundido el Belgrano, bla, bla, si a mí no me decían, a mi batallón no le hubieran sacado la defensa que podía tirar más, hubiéramos resistido. O sea, creo que lo contrafáctico es, me parece, un ejercicio de crítica también, ¿no? Y creo que está en toda nuestra vida. Si yo no hubiera tomado esa decisión, ahora veo que es equivocada, Claro. pero si no lo hubiera tomado, en realidad, los que hacemos lógica, estamos bastante en contra de los argumentos contrafácticos porque no son lógicamente válidos, ¿no? El que algo no haya sucedido no deriva, de ahí no se deriva otra cosa, con certeza, con legitimidad lógica. Pero es un ejercicio, ¿no? Y creo que es un ejercicio sobre las probabilidades. Claro, no, por eso justamente Por yo eso acá comentaba, me no podemos gustaría que juzgar. comentaran un poco esta ponencia algunos de los ponentes que hablaron justamente de eso. Si no hubiera pasado tal cosa, no nos hubiera ido tan mal como nos fue, etcétera. Así que me parece que aquí hay bastante tela para cortar, digamos, sobre este aspecto, ¿no? Bueno, abro el debate, luego las preguntas o los comentarios. Yo tengo Sí. una pregunta. Sí. Una pregunta. Yo tengo un tema, la cuestión que me atormenta y siempre digo, no se lo pusieron a pensar. La guerra de las Malvinas está en el marco de la Guerra Fría, ¿sí? Cuando nos lanzamos a la aventura, los primeros que vinieron a ofrecer ayuda, pero ayuda plena y en serio, fueron los soviéticos. Y de hecho la recibimos. O sea, los datos que te cuenta la gente de inteligencia, sobre todo de la Armada, la se lo posición pasaban del de los... Invencible, por ejemplo. Claro, La ubicación del Invencible la ubicación del soviéticos. Sheffield, digamos, todo venía del área soviética. Pero ahí, no sé, Dios iluminó a Galtieri, aceptó la ayuda, pero limitada, oculta, que si lo hubiera aceptado a la plena, no sé qué hubiera pasado. Nos hubiéramos convertido en un campo de batalla de las dos potencias y Dios sabe qué quedaba en la Argentina, ¿no? Sí, es un tema complejo. Incluso uno podría especular, por ejemplo, en si Inglaterra se encontraba ante una catástrofe militar. Supongamos que el ataque al Invencible, por ejemplo, hubiese tenido éxito. Sí. Es muy probable que lo podía haber tenido, ¿no? Sí, sí. ¿Qué haría? ¿Se retiraría? ¿Se iría con las manos vacías? Yo siempre digo que Inglaterra es una nación con una idiosincrasia muy particular, digamos así, ¿no? Es decir, no se dejó torcer el brazo por Hitler, claro. ¿no? Entonces, ¿no?
hay que pensarlo bien, si se dejaría trasladar el brazo. O sea, ¿por qué no podría haber usado, no digo armas nucleares, pero armas químicas posiblemente sí? Sí, sí. Lo Sí, cual para nosotros hubiese sido catastrófico, ¿no? bueno, estuvo a Entonces, punto de bombardear Córdoba. No lo claro, bombardeó porque no le daba, eran demasiados los de los aprovisionamiento en reabastecimientos. vuelos que tenía, claro, los Creo que reabastecimientos 17 tenían que hacer eran para demasiados. llegar. Era una locura. Claro, Sí, pero la estuvieron planeando, así que. sí, sí, sí. No, Sí, yo creo que Inglaterra jamás se hubiera rendido y Estados Unidos no hubiera aceptado una derrota de Inglaterra de ningún punto de vista. no, Pero no. si en esa desesperación nosotros terminamos aceptando la ayuda soviética plena, yo creo que hubiéramos estado como está Ucrania hoy, digamos. Y puede ser. Es muy Seríamos factible. una Sí, Ucrania, ¿no? Hoy como Totalmente. Ucrania, ¿no? Sí, 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 sí. Que en definitiva es un campo de batalla entre dos superpotencias. tal Y sí. cual, tal cual. Sí. Como fue Afganistán, Siria, el Líbano. Mm, Entonces, está llena la historia de así de campos de batalla. Por eso mm. yo escribí un artículo que se llama Campo de Batalla y dice, lo único que hay que tratar es no ser un campo de Siria batalla. es, Siria es un país Oh, destruido. claro, porque uno, los muertos lo pone uno, digamos, ellos ponen las armas, la plata, pero Está los muertos destruido. lo pone uno. Como dijo una vez un descendiente de sirios acá con una charla, existe porque está en el mapa, Ya, Mm. pero como país ya es- es terrible, Perdón, ¿no? yo Había alguien que pedía hablar, sí. Creo que Hernando. sí, Sí. sí le quería hacer una pregunta a Daniel. Mm, Les pido disculpas, pero estoy teniendo muy mala conexión. En un momento mm, se me cortó la charla y mm. en función de estos libros contrafácticos de los que venías hablando, quería saber si en algún momento de la charla analizaste Penúltimo ataque de Juan Luis Gallardo. No, no, ese no lo mencioné. No. Pero sí, es un texto Porque interesante. como venías mencionando autores extranjeros, Mm, y bueno, Juan Luis Gallardo tuve el honor de ser su alumno, mm, y conocer su obra me parecía mm, muy interesante como obra contrafáctica sobre Malvinas, y de un autor argentino, mm, al cual lo quieren desterrar al mundo del olvido, ¿no? Y es un libro que muy sencillo y muy agradable para leer. A él le encantaba la escritura contrafáctica, siempre mm, muy valiosa su novela Frida, donde un gallego le gana a una computadora. mm, Eh, y bueno, esta obra es muy particular porque arranca con el sueño de un nieto y un abuelo de querer llegar a Malvinas, mm, y encuentran abandonado en las costas patagónicas un submarino alemán de la Segunda Guerra mm, Mundial, mm. y el abuelo había sido submarinista de la Armada y lo sube al nieto y a unos amigos y se van a Malvinas. Y así arranca la novela. Y el tema es que genera un conflicto internacional y termina desembarcando todo el ejército argentino atrás del abuelo y el nieto. Mm. Pero bueno, me parece interesante para rescatar esta obra de don Juan Sí, Luis. sí, pero bueno, se da un poco esto que comentaba yo, ¿no? Hay como una visión un poco canónica de cómo, en nuestra literatura nacional, me refiero, de cómo encarar el tema, ¿no? Es decir, y un poco está atravesado, hay muchos elementos de prejuicio alrededor, ¿no? sí. Que no tiene que ver con la calidad de las obras, sino con cierta mentalidad que por ahí hay, ¿no? Más reduccionista. Eh, por eso me resultó tan interesante ver qué se escribía fuera del país al respecto, Bien, ¿no? bien. Eh, que por ahí tienen menos problemas ideológicos para abordar la cuestión, ¿no? Este, pero bueno, tomé nota de la obra que me mencionaste. Muchas gracias, Hernán. Lamentablemente está agotada, en algún momento se ha pensado en una reedición, pero bueno, Mm, evidentemente hay que lidiar con otras cosas, como comentaba el teniente coronel Landeri, sí, y hay que lidiar con la burocracia y la máquina de impedir. mm, y sí, igual. Este,
¿Alguna otra pregunta, comentario? No, yo quería comentar cuando dijo que si le mataban al comandante inglés, le mataron a un comandante inglés, el que dirigió el ataque a Darwin, lo mata Oscar Ledesma a sus 18 años. Era un mayor, si mal no recuerdo. ¿Cómo? Era un mayor. Jones, claro, Jones. Sí, sí. Y a... ¿cómo es el que firma el cese el fuego con Menéndez? Que no me acuerdo. Jeremy Moore. Jeremy Moore casi muere en un ataque de los Skyhawk. En un ataque, claro, de los Skyhawk, sí, cuando atacaron tierra. Y yo eso me lo contó el que estaba al lado de él. Dice, las bombas nos salvaron de casualidad. Y ahí podía haber caído Jeremy Moore, pero hubieran... Esto me lo contaba un amigo en plena guerra. Me dice, mira, le podemos hundir los 100 barcos, van a venir 100 más. O sea, los traerán, no sé, de la India, de Singapur, de Alaska, serán americanos disfrazados, van a venir 100 más. Acá esto, el 14-1, el 10-1 que mencionaba Daneri, fue real, ¿no? Fue real. Mi papá, que fue soldado en la Segunda Guerra Mundial, siempre decía, cuando los italianos llegaron a Abisinia, se encontraron con los ingleses pintados de negro. Claro. Claro, tal cual. Bueno, ¿alguna otra intervención? Por mi parte, muchas gracias. ¿No? Bueno, entonces vamos a cerrar aquí y vamos a entrar en la última parte que, completando este aspecto artístico, digamos, vamos a ver una selección de cuadros sobre la Guerra de las Malvinas, ya de pinturas.